Buenos días, queridos compañeros, compañeritas. Muchas gracias por estar en este pequeño taller sobre las narrativas. Y el tema es sobre las herramientas virtuales que hoy en día nos hacen falta para poder trabajar con nuestros estudiantes. Sí, en esta mañana les voy a hablar sobre el podcast. El podcast es de género narrativo, sí. Es para realizar lo que son poesías, cuentos, rimas, trabalenguas con nuestra voz. Ya, más adelante yo les voy a transmitir un pequeño video sobre cómo realizar esta herramienta o cómo bajarla en nuestro celular. Los beneficios del podcast es principalmente impulsar las participaciones más diversas en el aula. Sí, la mayoría de los métodos tradicionales de enseñanza parten desde la lectura. También reforzar el aprendizaje de otros idiomas, disponibilidad al momento, establecer un vínculo entre docente y estudiantes, estimular el pensamiento crítico, mejorar la expresión oral, potenciar la creatividad, estimular la competencia digital, aumentar el interés e incrementar la motivación en nuestros estudiantes. Entonces, miren que son muy importantes estos beneficios al momento de utilizar esta herramienta, el podcast. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver unas imágenes, cómo nosotros lo vamos a descargar la aplicación. Aquí está en este circulito de color anaranjado. Así, esta es la aplicación del podcast, ¿sí? Entonces, y ahora les voy a compartir el videíto para nosotros poder trabajar, ¿ya? Tu teléfono. Hola, soy Ricardo Miranda, @Pop Interactivo, y en esta edición te voy a enseñar cómo hacer para tener tu propio podcast utilizando solo tu teléfono. Pues bien, este es un video que me debo desde hace muchísimo tiempo y nace sin duda de la inquietud de muchísima gente que se ha acercado a mí a través de las redes sociales y me ha preguntado cómo puede hacer para tener su propio podcast. Pues al igual que en YouTube, hoy en día el podcasting es muy fácil de hacer y solo necesitas un teléfono móvil. Aquello de que, me toca comprar un micrófono, me toca comprar unos audífonos, unos cascos, una mesa de mezcla, no es necesario, no es indispensable. Con un teléfono basta y es más que suficiente para que al menos puedas arrancar con tu podcast, para que puedas probar, para que puedas ver si realmente te lo disfrutas y para que puedas ser constante con tu podcast y luego ya das el salto a la inversión. Entonces, quítate de la cabeza esto de que tienes que invertir en equipos, no te pongas tan sofisticado o sofisticada y arranca ya, que es lo que yo siempre recomiendo. Y en el mundo del podcast es exactamente igual. Te voy a pedir que desde ya te ubiques una aplicación que se llama Anchor.fm. Te vas a tu Google Play o te vas al App Store de tu teléfono o a la tienda de tu móvil y vas a buscar Anchor.fm o Anchor y te va a salir la aplicación que vamos a utilizar y que va a ser tu mejor amiga a la hora de hacer podcast. En 2017 nació esta aplicación y con ella también nació la oportunidad de hacer mucho más fácil la vida a la gente que quería hacer podcast, porque anteriormente era un dolor de cabeza, tenías que aprender muchísimas cosas para poder montar un podcast en internet y además tenías que ir plataforma por plataforma montando. La plataforma que nacía de podcast, pues plataforma donde tenías que registrarte, subirla, hacer un documento, es decir, era todo engorroso. Después tenías que tener un servidor para subir los audios, aquello era una verdadera tarea. Para eso llegó Anchor, para hacernos la vida mucho más fácil, un aporte de valor interesantísimo en todas las personas que quieren tener su propio podcast. Entonces, en la parte técnica, una vez que te hayas descargado la aplicación de Anchor, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es registrarnos en la aplicación de Anchor y crear un usuario. Podemos hacerlo con Facebook o directamente con un correo electrónico. Simplemente vamos a colocar nuestros datos y esto es como registrarse en cualquier aplicación.
Una vez que nos registremos nos pregunta si queremos hacer un nuevo podcast, si quiero aprender más acerca de Anchor, si quiero cambiar mi podcast actual a Anchor, por ejemplo, si ya tengo un podcast y quiero migrarlo a la plataforma Anchor, o si simplemente quiero escuchar podcast. Entonces yo le voy a dar a quiero hacer un nuevo podcast, que es nuestro caso. Él nos va a pedir por defecto que grabemos un tráiler para cuando nuestros escuchas se conecten a nuestro podcast, pues puedan saber de qué va, sobre todo los nuevos. Yo pudiera importarlo, eso significa que lo grabé, no sé, con una mesa de mezcla, un micrófono, tengo el MP3 si quiero importarlo, o puedo grabarlo directamente con el teléfono. Yo voy a grabar un mensaje de prueba. Hola, soy Ricardo Miranda, @popinteractivo, y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de YouTube. Te daré todas las herramientas para que arranques en la plataforma de vídeos más grande de todo el planeta, y también te enseñaré un poco de lo que sé de marketing digital. Podemos elegir una música de fondo o podemos hacerlo sin música. Yo, por ejemplo, voy a elegirlo sin música, ¿vale? Y le voy a dar a guardar. Le voy a colocar un nombre a mi podcast. Yo le voy a colocar Podcast de la Academia para no competir con el mío que ya existe y no vaya a causar confusión. Entonces yo le voy a dar a continuar. Aquí voy a describir mi podcast. Puedo subir una foto o una imagen. Puedo buscar una foto que ya exista en internet de un banco de imágenes. Puedo subir una mía o puedo elegir una por mí, ¿vale? Yo voy a poner esta, la primera. Puedo elegir la tipografía, ¿vale? Me va a generar la portada y le voy a dar a continuar. Puedo elegir la categoría. Yo, por ejemplo, voy a buscar educación, cursos, ¿vale? Y lo voy a poner en español. Le doy siguiente y le voy a dar a publicar mi podcast, ¿vale? Pues bien, una vez que nos hayamos registrado viene el meollo del asunto, que es cómo vas a hacer para grabar tu propio podcast. Como ves, todo es muy intuitivo, él te va guiando, ¿no? Y te va diciendo qué tienes que hacer. Una vez que estás dentro de tu perfil, que ya luego tú puedes revisar cada una de las opciones y configurarlas correctamente, etcétera, te va a permitir grabar, ¿no? tu podcast. Aquí me pide que verifique el correo electrónico para poder grabar mi primer episodio. Ok, una vez que hayamos verificado la cuenta, ya estamos listos para grabar nuestro primer podcast. Entonces, como verás, en la plataforma te aparece un símbolo de más en la parte inferior de la pantalla, en el medio, y te va indicando qué tienes que hacer. Primero grabar o importar un audio, luego crear el episodio con la cantidad de segmentos que quieras, luego puedes distribuir tu podcast por todas las partes, es decir, en todas las plataformas de podcasting, y luego empiezas a hacer todo el tema de compartir tu contenido para que la gente se entere de que tú tienes un podcast. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle al símbolo de más para grabar, y nos van a salir una serie de opciones abajo que la verdad son muy intuitivas, ¿vale? La primera que nos sale son mensajes de voz que nos pueden dejar todos aquellos usuarios que usan Anchor y que nos escuchan, especialmente, por supuesto, nuestros oyentes. Podemos darle a grabar directamente, que es la opción que nos sale por defecto para grabar con el micrófono de nuestro teléfono. Luego tenemos la opción de biblioteca, que es donde se van subiendo todos los audios que nosotros cargamos en Anchor, porque a lo mejor nosotros grabamos nuestro podcast en otra plataforma o utilizando una mesa de mezcla, lo que sea, y lo hacemos de una manera un poco más profesional, pues podemos importar ese audio directamente y subirlo ya editado. Podemos colocarle interludios entre pues un segmento y otro, efectos de sonido, o incluso si conectamos con Spotify podemos colocar canciones de hasta 30 segundos que solo se va a reproducir, eso sí, en Anchor, no se va a reproducir en el resto de las plataformas. Así que yo no recomiendo mucho esto porque está limitado solo a Anchor, ¿vale? Yo recomiendo, de hecho, hacer podcasts que puedan tener canciones que tú puedas usar, o sencillamente que no tengan canciones. Yo particularmente me disfruto los podcasts que no tienen música de fondo. Entonces, le vamos a dar a grabar y vamos a empezar a grabar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi primer podcast en donde te voy a enseñar acerca del mundo de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí grabamos un poco nuestro podcast, le damos a detener, hayamos acabado y le podemos agregar música de fondo, ¿vale? Con la música que nos permite usar Anchor, que la verdad es que tiene bastantes opciones. Cuando esto empezó tenía apenas 3 o 4 opciones y fíjense cómo ha cambiado el asunto, ¿no? Yo, repito, soy partidario de no usar ningún tipo de música de fondo. Puedes recortar si quieres el audio o sencillamente guardar. Aquí tú puedes directamente publicar ese episodio o decirle aún no, porque después de ese pedacito yo puedo agarrar y le puedo colocar un interludio, un efecto de sonido. Aquí no se va a escuchar porque tengo conectado el teléfono al ordenador para poder grabarlo, pero puedo agregarle este interludio. Un interludio es como un efecto de sonido, que no es un efecto de sonido, sino como una transición, ¿no? Sonora entre el segmento que yo grabé y otro segmento. Pues sí, esta es la segunda parte acerca de mi podcast. Ahí le estoy dando a grabar y estoy grabando esta segunda parte, armando como una especie de checklist, ¿no? En donde, como ustedes pueden ver en la pantalla, la parte roja es la parte que yo he grabado, el interludio y luego la segunda parte, ¿no? La primera parte, interludio, segunda parte. Ahí se ve abajo de agregar episodio. Entonces, puedo agregar una grabación al episodio o puedo continuar o directamente ya puedo editarlo. Entonces, ¿cómo se va a llamar este segmento? Se va a llamar Bienvenida, ¿vale? Bienvenida. Le voy a agregar esto al episodio. Como ven, así está conformado mi podcast. La primera parte es la de arriba, lo primero que grabé. Luego tiene un interludio, que es una transición. Y luego tiene la tercera parte, ¿no? Que es el último audio que grabé. Cada uno de estos audios le puedo colocar un nombre. Esto le llama segmento, ¿no? Le puedo colocar, por ejemplo, a este intro, ¿vale? Entonces tenemos intro, una transición y la bienvenida. Y luego le puedo dar arriba a publicar directamente. Aquí tengo que trabajar un poco, al igual que en YouTube, un título para el episodio, una descripción para el episodio. Tenemos hasta 4.000 caracteres. Yo siempre recomiendo todo mínimo 300 palabras para que Google lo indexe, para que podamos aparecer en los buscadores y para que tenga más información cada una de estas plataformas para poder promocionarte, ¿no? Esto es un ejemplo, esto tiene que quedar, por supuesto, mucho más elaborado, pero bueno, esto es un poco para comentarte cómo funciona la herramienta. Puedes colocar, si se trata de una temporada, y dentro de esa temporada, qué episodio es, ¿no? ¿A qué episodio pertenece? Por ejemplo, la temporada número 1 de mi episodio número 1. Le doy a hecho, puedo incluso personalizar esta fotografía para que cada capítulo tenga una fotografía distinta y puedo cambiar la fecha de publicación para que se programe, ¿vale? Luego le puedo dar a publicar ahora directamente y él inmediatamente va a pedirnos las etiquetas del episodio, que eso está maravilloso porque usar etiquetas nos permite que la gente nos ubique muchísimo más. Y le doy a hecho, ¿vale? Y ya se ha publicado. Si le damos a los 3 puntitos de arriba, vamos a poder ver el estado de la distribución de nuestro podcast. Como esta cuenta es nueva, solo nos va a permitir por defecto publicarlo en Spotify, porque Spotify es accionista de Anchor. Entonces, poco a poco se van a ir agregando nuevas plataformas y eso va a permitir, por supuesto, llegar a muchísima más gente que está en esas plataformas, pero no va a llegar así alegremente. Para que pueda promocionarlo la plataforma, tienes que conseguir al menos tus primeros oyentes para que la misma plataforma lo pueda promocionar, y eso se logra promocionándolo a través de nuestras propias redes sociales con nuestros amigos. Esto ha sido en cuanto a la aplicación del podcast. ¿Qué tal les pareció esta aplicación en lo que es en sus móviles? Es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ustedes, como yo les comentaba, esta herramienta es muy, muy fácil, ¿no? De adquirirla, es gratuita también, y que ustedes puedan trabajar con sus niños y con sus niñas. Muchas gracias, queridos compañeros, por su atención.